Cordial saludo. Para filosofar cualquier lugar es bueno, para pensar todo momento de la historia es importante. En esta ocasión vamos a hablar de la filosofía contemporánea. Es un pensamiento que surge en Europa entre los siglos XIX y XX. La filosofía contemporánea nos ofrece diversidad de pensamientos en torno al idealismo, al vitalismo, a la fenomenología, a la analítica, al positivismo y a la lógica. Vamos a mencionar en primera instancia el idealismo de Hegel. ¿Y por qué a Hegel? Porque Hegel, sin pensarlo, es quizás uno de esos máximos representantes del pensamiento contemporáneo, por la influencia que tuvo en sus discípulos. Hegel originó dos corrientes de pensamiento, una corriente llamada ortodoxa o conservadora, que defendía los postulados en torno a las creencias religiosas y analizaban si las reflexiones, pensamientos e ideas de Hegel eran compatibles con el cristianismo. Hegel es un pensador que pertenece a la Iglesia luterana. La segunda oleada de pensamiento corresponde a aquellos filósofos llamados liberales, y ahí encontramos a un representante llamado Carlos Marx. Y Carlos Marx toma la filosofía de Hegel, pero no habla del espíritu absoluto, no habla del idealismo, sino que va a plantear la teoría del materialismo dialéctico y busca exaltar la condición humana del proletariado, de la clase obrera, y rechaza la tiranía y la plusvalía de los grandes empresarios y los emporios más poderosos de la época. Debemos recordar que tanto Hegel como Carlos Marx pertenecen a Alemania y hablan a partir de la realidad social, política y económica de la época. ¿Qué es el idealismo para Hegel? Es una corriente de pensamiento que plantea que la realidad es comprendida a partir de la razón y de la conciencia. Por lo tanto, si es racional, es real y viceversa. Si es racional, es racional. Llevándonos con ellos a un panlogismo, que consiste en interpretar el mundo desde la conciencia o el logos universal. La teoría de Hegel nos va a hablar de una dialéctica para analizar, comprender e interpretar la historia a partir de la tesis, la síntesis y la antítesis. ¿Qué es la tesis? La realidad tal cual se nos presenta. ¿Qué es la antítesis? El antagonismo que ocurre en la realidad. ¿Y cuál es la síntesis? Es el resultado de estas dos realidades, pero a la vez configura una nueva realidad y le da una nueva lectura a la historia del pensamiento. Otro filósofo que debemos resaltar en esta época de pensamiento es a Friedrich Nietzsche, pensador alemán. Este pensador nos va a hablar de la teoría del superhombre y plantea algo que va a ser realmente revulsivo y cuestionable en la época donde él vivió. Considera que hay que darle cabida al superhombre y planteó la muerte de Dios. Su obra más polémica se denomina El Anticristo. Sin embargo, dentro de las obras inmortales de Friedrich Nietzsche encontramos en Así habló Zaratustra otro pensamiento que se enfoca desde la parte del vitalismo, dándole gran realce a la existencia humana, donde la vida es primero que lo demás. La realidad de Friedrich Nietzsche estaba habitada por contradicciones entre la intelectualidad, la cotidianidad y la locura. ¿Para qué sirvieron sus teorías? Para replantear los sistemas éticos y morales, religiosos y culturales de la cultura occidental, de tal manera que Friedrich Nietzsche rechaza todas estas propuestas religiosas que se encargan de subyugar a los más oprimidos y que por razones de jerarquía le siguen dando más posibilidades a los más poderosos. Otra de las corrientes de pensamiento concernientes a la época contemporánea es el positivismo de Augusto Comte. ¿Qué va a reconocer este teórico?
que es válido todo lo que tiene que ver con las ciencias exactas y aquello que está sometido a la experimentación, la medición, la cuantificación y la demostración, basado en las leyes de la naturaleza. De Augusto Comte y de su teoría positivista va a surgir en el siglo XX el Círculo de Viena. Esta escuela filosófica dura muy poco tiempo. ¿Y qué postula el Círculo de Viena? Plantear qué es ciencia y cuáles discursos no merecen este estatus. Entre el año 1921 y 1936, los teóricos del Círculo de Viena estuvieron implementando estas ideas, sustentando las teorías del empirismo lógico de los ingleses. La Escuela de Frankfurt es otra propuesta de pensamiento que surge en este mismo contexto, pero ya no está enfocada desde las ciencias exactas positivistas, sino desde las ciencias sociales, y se establece la teoría crítica como elemento fundamental para comprender al hombre, la realidad y todo lo que ello implica. La fenomenología y la analítica son otras de las corrientes de pensamiento destacables en este contexto de la filosofía contemporánea. Hay otra corriente que se denomina la existencialista. Hay filósofos muy destacados como Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre que van a darle una preponderancia a la existencia. Siempre nos preguntamos quién es el hombre, de dónde viene, para dónde va, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la muerte, por qué estamos arrojados en el mundo, por qué vivimos, cuáles son nuestros propósitos de vida, por qué nos angustiamos. Todos estos discursos van a ser tenidos en cuenta dentro de la gama de posibilidades en la filosofía contemporánea. Nuestra propuesta de pensamiento está enfocada hacia una corriente o hacia una teoría. Y la Escuela de Frankfurt, al igual que el Círculo de Viena, nos propone como metodología a investigar, a aprender a escudriñar en lo recóndito del saber para plantear los fundamentos de nuestras teorías. Como estudiantes debemos buscar más allá de la realidad que nos ofrece el mundo. La filosofía contemporánea es una gran oportunidad para resaltar y destacar ese espíritu aventurero con las letras, descubrir cuál es el objetivo de nuestra existencia. Si estamos enfocados en la parte de las ciencias exactas, hay un gran campo para actuar. Si estamos enfocados en las ciencias sociales y los discursos de la teoría crítica, hay un gran campo de acción. Si estamos casados con la existencia y buscamos darle sentido a la vida, de igual manera tenemos una gran cantidad de herramientas, elementos y discursos para sustentar nuestras teorías. Por último, es importante resaltar que la curiosidad, el asombro y la posibilidad de filosofar sigue siendo abierta a todos los seres humanos. Y la filosofía contemporánea nos debe llevar a esa gran experiencia con el mundo de las letras, donde la última palabra en teorías no se ha dicho, la última palabra en pensamientos no se ha escrito, y el mundo, así como lo ha planteado Heráclito, es siempre cambiante, y eso sucede con el pensamiento. Muchas gracias y buena tarde.